Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast filosófico favorito, Cuestionando mi realidad. Somos sus hosts expertas Paola Gastelum, Samantha Hernández y Mía Moreno. Y en este episodio les traemos un tema muy interesante y bastante moderno, en el que a nuestra generación se le facilitará relacionarse, ya que estaremos hablando de los tiempos donde los matrimonios duran cada vez menos, si es que las personas se llegan a casar, donde la nueva fuerza laboral cambia de empleo constantemente y nos deshacemos y compramos nuevas cosas en periodos de tiempo relativamente más cortos. El tema de nuestro autor filosófico Zygmunt Bauman, modernidad líquida. Lo iremos revisando por un breve análisis de algunos puntos que nos parecieron importantes dentro de su obra y que iremos desarrollando a lo largo de esta velada. Comenzamos introduciendo a nuestro autor estrella, Zygmunt Bauman. Nació en Poznań, Polonia, el 19 de noviembre de 1925, en el seno de una familia judía no practicante. Él muere el 9 de enero del 2017 en Leeds, Reino Unido, con 91 años de edad. Zygmunt Bauman fue uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX. Fue catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Varsovia y de Leeds, y se mantenía activo como conferencista. Bauman tuvo que vivir en carne propia la persecución, la exclusión, la violencia en contra de personas diferentes legitimada por las instituciones y las dificultades para emigrar a otros países. Es por esto que vivió en Polonia, Israel, URSS, Canadá, Estados Unidos y finalmente en su lugar de fallecimiento en Inglaterra. A lo largo de su carrera desarrolló una sociología crítica y emancipadora, en la que ha tocado temas como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y el consumismo. Él se consideraba un pensador de izquierda. Sus obras explotaron la fluidez de la identidad en el mundo moderno, el holocausto, el consumismo y la globalización, para mencionar algunos. Es mejor conocido por ser el padre de la modernidad líquida. Entre sus obras más significativas destacan La modernidad líquida en el 2000, considerada su obra cumbre, en la que observa cómo el capitalismo globalizado está acabando con la solidez de la sociedad industrial. En su obra a analizar, La modernidad líquida presenta 5 conceptos básicos de importancia en las actuales condiciones humanas: emancipación, individualidad, tiempo-espacio, trabajo y comunidad. Bauman realiza un valioso análisis sociológico. Uno de los puntos relevantes del texto es que nos encontramos ante la disolución del sentido de pertenencia social del ser humano para dar paso a una marcada individualidad. Cuando el ser humano tiene posibilidades reales de ser independiente, la sociedad ya no es aquella suma de individualidades, sino el conjunto de las mismas. Para Bauman, la modernidad líquida es como si la posibilidad de una modernidad productiva y verdadera se nos escapara de entre las manos, como agua entre los dedos. Este estado físico es aplicado a esta teoría de modernidad en el sentido de que, posterior a la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con por lo menos 3 décadas de continuo y próspero desarrollo, en el que el ser humano encuentra tierra firme para ser y relacionarse con los demás. Años más tarde, este mismo desarrollo, traducido en la ciencia y en la tecnología, así como también en lo político, económico, intercambio cultural, apertura de mercados, globalización, entre otros, ha llevado al ser humano a alejarse de aquello con lo que se mantenía unido, la sociedad. Es decir, de una sociedad sólida pasa a una sociedad líquida, maleable, escurridiza, que fluye en un capitalismo liviano. Bauman nos explica que ante la posibilidad de cambios reales, podemos reaccionar de una manera favorable al sentirnos cada vez más independientes y rectores de nuestro destino. Pero también habrá quienes se sientan con miedo ante tales circunstancias. Claro, ser independiente no es tan fácil. La liberación, emancipación, puede traer consecuencias a las que no estamos acostumbrados. ¿Nos consideramos modernos?
pero en realidad no lo somos. Primero, porque hay deficiencias que subsanar en diferentes rubros. Y segundo, porque dentro de algunos años, esta modernidad dará paso a otra, pero necesariamente tendrá que dar paso a otra concepción. En nuestro primer punto de análisis a desarrollar, hablamos sobre la volatilidad del hombre y consumismo. Para Bauman, el hombre deja de lado esa sensación de satisfacción y bienestar, derivados de la industrialización posterior a la Segunda Guerra Mundial, y busca su libertad. Considera que esa libertad conseguida con su emancipación, es decir, su desprendimiento, ha hecho que el hombre se vaya guardando más para sí mismo, despreocupándose aún más de lo que sucede a su alrededor. Señala que el hombre está inmerso en una sociedad consumista, que cada vez más busca satisfacción y más rápido, dadas las condiciones de expiración de los productos ofertados y no necesariamente productos alimenticios. Tales son los casos de las colecciones de moda, lo último en tecnología, que hoy lo es y mañana dejará de serlo, y considera que esa necesidad por las compras tiene como causa la búsqueda desesperada de pertenencia al grupo que guía los rumbos de la sociedad capitalista consumista. El ser humano se siente más seguro estando solo que en sociedad. Está perdiendo las habilidades de convivencia, solo se moverá y expresará en cierta medida con aquellos a quienes considere de su propia clase. El no hables con extraños, como lo señala Bauman, se ha convertido de una frase de protección infantil a una coraza de protección adulta. Aquí manejamos al hombre individuo con identidad individual. Relacionamos el concepto de otredad considerando al otro como portador de incertidumbre, potencial de peligro, amenaza, y la perspectiva del yo como un ser poco tolerante, egoísta, poca sensibilidad hacia el otro, y esto siendo el consumismo y capitalismo como factores determinantes. Por ejemplo, en la actualidad, si un número desconocido nos llama, no contestamos. O cuando salimos de fiesta, no salimos, sino vamos acompañados con personas de confianza o con quienes compartimos vínculos afectivos más fuertes. Pasando a un nuevo tema, si bien es cierto que los individuos viven en conjunto alrededor de ciudades o localidades, estos se encuentran inmersos en un mecanismo del cual es muy difícil salir, lo que podemos llamar una individualidad colectiva. El individuo como tal solo puede confiar en sí mismo, ya no en los demás, ya que su seguridad está muy por encima de intereses colectivos, o mejor dicho, comunitarios. Si a esto le agregamos que el Estado, el cual antes era garante de la seguridad, certeza y hasta cierto grado de libertad, ya no brinda estas garantías, entonces se da esa separación entre lo nacional, dentro del cual va inmerso el patriotismo. Solo le queda tratar de conseguir esa seguridad entendida no solamente como seguridad física, sino también como seguridad psíquica. Ahora, si hablamos un poco acerca del papel que ha adquirido el Estado con los cambios, podemos ver que en comparación con tiempos pasados, donde el Estado era la principal guía de la sociedad, actualmente existe un desapego e incluso desconfianza hacia el Estado, donde ha dejado de ser el benefactor y actualmente ha tomado el papel de mediador entre los poderes fácticos y los individuos. Ha cedido sus facultades de decisión, por lo que el Estado y la nación han tomado caminos distintos en la modernidad líquida. Esto lo podemos relacionar en temas de clase como el desapego y la confianza con el Estado si hablamos de la desobediencia civil. Por ejemplo, últimamente hemos formado parte las mujeres de movimientos antifeminicidas en busca de justicia por aquellas desaparecidas y fallecidas que no se les hizo justicia en sus casos, y exigiendo ser escuchadas para hacer algo por la falta de seguridad que nos brinda el Estado. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo episodio en tu podcast filosófico favorito, Cuestionando mi realidad. Hasta la próxima. Pasando al último punto, Bauman se vale de conceptos tan provocadores como el de desechos humanos para referirse a los desempleados, que hoy son considerados gente excluida o fuera de juego. Hace medio siglo, los desempleados formaban parte de una reserva del trabajo activo que aguardaba en la retaguardia del mundo laboral una oportunidad. Ahora, en cambio, se habla de excedentes, lo que significa que la gente es innecesaria porque cuantos menos trabajadores haya, mejor funciona la economía. Para la economía, sería mejor si los desempleados desaparecieran completamente.
Es el estado del desperdicio, el pacto con el diablo, la decadencia física. La muerte es una certidumbre que azota. Es mejor desvincularse rápido. Los sentimientos pueden crear dependencia. Hay que cultivar el arte de truncar las relaciones, de desconectarse, de anticipar la decrepitud, saber cancelar los contratos a tiempo. Los trabajadores son el recipiente que contiene el trabajo. Por otro lado, el trabajador pasa primero de un trabajo a largo plazo, duradero y en el que se crean vínculos afectuosos con compañeros y empresa. Existe una identificación y un agradecimiento a un trabajo inmediato, en el que la durabilidad no es importante y los vínculos personales dejan de existir y solo la gratificación instantánea importa. Relacionado con lo revisado en clase, se puede vincular a la inequidad social, a la exclusión, marginación, todo esto siendo parte o consecuencia del liberalismo. Nos hemos vuelto desechables dentro del aspecto social y económico. Esto ha llevado a provocar la migración. Por ejemplo, si hay problemas dentro de las relaciones interpersonales, el otro suele ser considerado desechable hasta cierto punto. No se busca la manera de solidificar o resolver conflictos, simplemente deja de existir en mi vida. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo episodio en tu podcast filosófico favorito, Cuestionando mi realidad. Hasta la próxima.